Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fueran así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees porque yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo los digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para predicar voy a quitarme la máscara. Hay que predicar sin máscaras. Bueno, eso tiene doble sentido, como muchas veces hablamos en español. Solo hicimos un cambio de micrófono también, porque adicionalmente también estamos grabando. Bueno, pues queridos hermanos, este día es un día especial, porque en el contexto de lo que está pasando en el mundo, esta situación de la pandemia, toca también celebrar hoy el Día de nuestras mamás. Y lo siento por las mamás mexicanas que están acostumbradas a veces, en algunos años, a celebrar 2 veces en el año. Ahora es combo, todo en uno. Porque en México, bueno, muchos lo saben, muchos no lo saben, que se celebra el 10 de mayo, caiga el día que caiga. Y ahora coincide que cae en día domingo y muchos países celebran el Día de la Madre hoy, el segundo domingo del mes de mayo. Y por eso, pues, queridas mujeres, que Dios les ha regalado ese don, ese regalo que no se lo da a toda mujer, que es el regalo de ser madre. Es decir, en la maternidad hay doble aspecto. Por un lado, el aspecto biológico, que ciertamente no es el más importante, pero es importante. Y el otro aspecto, que es el más importante, que es la función de ser una mamá. Y es que cuando nosotros nos quedamos admirados, en este caso de la persona de Jesucristo, que es el centro del mensaje en el Nuevo Testamento, tenemos que entender que en este gran hombre también ha habido un gran trabajo de una gran mamá. Y no de una mamá así nomás, sino de una mamá joven, porque realmente la Virgen María,
cuando tenía 15, 16 años, es cuando decide ser y decide decir sí a Dios, dar ese sí a Dios. Y es hermoso porque hay que destacar eso, que en la flor de la juventud, en la plenitud de la vida, que una mujer le dé lo mejor de su vida, la mejor energía, los mejores años, el mejor ímpetu, la belleza en su esplendor, en la parte física y espiritual, que se lo dé a Dios, eso tiene mayor mérito también. Y con alguna característica que ustedes se van a dar cuenta que en este tiempo, uno de los aspectos en la mujer que desafortunadamente por otras propias mujeres está siendo vilipendiado, ridiculizado, poniéndolo minimizado, es el tema de la maternidad. Incluso induciendo a muchas mujeres ignorantes, y cuando digo ignorantes no porque le esté insultando, sino porque desconocen, induciéndoles a volverse asesinas, con el cuento de que yo decido sobre mi cuerpo, pues ni siquiera sobre tu cuerpo puedes decidir totalmente, porque tú no te diste el cuerpo que tienes, eso te lo dio Dios. Y tienes que darle cuenta a Dios de eso, sino sobre el cuerpo y la vida de otra persona, porque no está decidiendo solamente sobre un cuerpo, sino sobre una vida. Y más de una vida todavía inocente, que es el de un hijo en el vientre de una mamá. Y entonces pienso que eso lleva a poder reflexionar, meditar, y yo espero que este tiempo de reflexión, de estar dentro de casa, de encierro, como quieran mirarlo, haya sido también una oportunidad para poder reflexionar sobre estos aspectos básicos, esenciales, fundamentales en la vida de una mujer. Por lo menos yo no he visto a esas que se rasgaban las vestiduras hablando de la dignidad y derechos de la mujer, ahora salir a ayudarlas. Ayudarlas. ¿Dónde están? Ya cuando ven la vida amenazada, ahí se esconden. Ahí muestran realmente lo que son, la cobardía. Y entonces, bueno, yo creo que eso hay que decirlo y eso hay que reflexionarlo. Y si algunas no lo han reflexionado todavía, pues aquí estamos para seguirles ayudando. Que esto es importante a la luz de la palabra de Dios. Fíjense cómo comienza el Evangelio de hoy. No pierdan la paz. La paz no es, por si acaso, ausencia de ruido. Hay mucha gente que confunde paz con ausencia de ruido. De hecho, cuando van a algún lugar donde hay silencio total, dicen, ¿qué paz? No, ¿qué paz no? ¿Qué silencio? Eso así. Eso no es la paz. De hecho, el que decida optar por la paz, sabe, como decía el santo Juan Pablo II, que no hay paz verdadera sin justicia. ¿Y qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la justicia distributiva. Y la justicia cristiana, la justicia caritativa, es darle a cada quien lo que necesita para vivir y ser y hacer con dignidad lo que puede ser y hacer. Porque ya ustedes saben que todo ser humano, creo que de todas las especies, la única especie inacabada es la especie humana. Siempre está anhelando ser mejor. Siempre. De hecho, si yo le pregunto a usted y a usted, ¿usted está contento, contenta con la persona que hoy es? Probablemente diga que, pues que como quisiera no, pero que sí se acepta como está. Bueno, eso está bien, eso es autoestima, ¿verdad? Pero en el fondo, cuando usted quiere una casa mejor, un carro mejor, un título más, estudiar más, ser más caritativo, paciente, comprensivo, hermoso, etcétera, en el fondo está diciendo
que aspira, que siempre piensa que puede ser mejor. Ayer estaba escuchando un mensaje, leyéndolo, perdón, de los que me están escribiendo ahora, que ando yo hecho el cibernético de lunes a viernes sobre todo, ¿no? Y entonces una mamá decía, me ha ayudado mucho las pláticas suyas, padre, en estos días, porque una de las cosas que usted decía era que una madre tiene que asumir su rol y demostrar con ejemplo a sus hijos, con ejemplo, de cómo se debe vivir con dignidad. Y entonces, usted hablaba de la ira, por ejemplo, de que una persona cuando tiene iras, tener iras es normal. Los únicos que no tienen iras son los muertos, ¿no? Tener iras es normal. Lo que no es normal es que cuando usted tiene iras, insulte a la madre, al padre, a los abuelos, tatarabuelos y a todo el que encuentra. Que reniegue, que eche maldiciones, que tire la puerta, que lance objetos, etcétera, que blasfeme. Eso no está bien. Y entonces mi hijo me dijo, ay mami, entonces tú todavía tienes que trabajar bastante, porque tú por la nada te enojas. Bueno, dice, y ahí se me hizo un nudo en la garganta y me dio tristeza. Me dio tristeza que mi hijo me dijera que una de las cosas en las que yo tengo que trabajar es en la ira, en el dominio, en el control de la ira. Porque eso sí se puede hacer. Desaparecer la ira no, pero controlar la ira sí. De hecho es lo que han hecho los santos. Los santos no es que no tenían coraje, no tenían frustraciones, no tenían ira, no, sí la tenían. Lo que pasa es que cuando la tenían, se ponían a rezar el rosario, se ponían a hacer ejercicio, se ponían a respirar, se ponían a repetir jaculatorias. ¿Qué son las jaculatorias? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Virgen Santísima, ayúdame, etcétera. Esas frases que son más santas de repetirlas cuando está con iras. Y entonces allí tiene ya una forma saludable. Y entonces el repetirlas y repetirlas y repetirlas son las que le van a llevar después a cultivar una virtud capital que es la paciencia. La paciencia. Y ya después, ojalá su hijo o su hija pueda decirle, ay mami, yo te conocí cuando yo estaba pequeñito, y sí me acuerdo, pero ahora te admiro porque eres una mujer paciente. No sé cómo le has hecho, pero paciente, ¿no? Bueno, es la oportunidad a usted para decirle, mira hijo, mira hija, yo lo que hice fue esto, ¿no? Me tomé las cosas en serio, como deben hacerse, y empecé a practicar. ¿Y quién nos ha dado ejemplo de eso? De paciencia, dominio de la ira, comprensión, humildad, generosidad. La persona de Jesucristo. ¿Y quién le enseñó a Jesucristo en esa parte humana? ¿Quién le enseñó eso? Pues su mamá, una, y otra, su papá, San José. Claro. Fíjense ustedes. A los 12 años, cuando este hijo fue al templo, ¿qué fue lo que le dijo la mamá? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ella no pensaba solo en ella, sino que pensaba también en su esposo. ¿Por qué nos has hecho esto? Miren que ni siquiera José aparece ahí regañando a Jesús. José siempre aparece como esos santos varones, que ya llegará el día del Padre para hablar de ellos, ¿verdad? Tranquilos, humildes, callados, todo lo soportan. Ya me imagino más de una dice, ese no es mi marido. Si lo conociera, padre. Pero me lo imagino. Bueno, algunos sí son así.
Las panteras y todas son las esposas, ¿no? También les llega su rato de calma, ¿verdad? Pero ojalá se repitiera más frecuentemente ese rato de calma. Pero bueno, ya llegará el día del Padre. Pero por ahora, fíjense ustedes, ¿de quién lo toma él? ¿De quién lo aprende él? De una mamá. De una mamá. De una mamá que aprende el dominio de las emociones, de la ira, de la soledad, del temor, porque ella pasó por todo eso, ¿eh? ¿Sabe usted lo que significaba para ella que su esposo, que su prometido José, supiera que ella estaba embarazada? Ella sabía que la podían denunciar, que la podían abandonar. Sin embargo, todo eso lo asume. Porque una madre realmente es una expresión visible de cosas admirables, invisibles. Una de esas cosas admirables e invisibles de las cuales ellas son expresión es el amor ágape. Ellas. Hay sus excepciones, pero hoy día no vamos a hablar de las excepciones. Ustedes vieron cómo ellas se desesperan. Yo me recuerdo que un futbolista famoso, no voy a decir el nombre, porque tampoco es que es buen ejemplo este hombre, ¿no? Pero bueno, dice que siempre él estaba preocupado porque el rato de comer, su mamá muchas veces, muchísimas veces, no comía con ellos. Y siempre les decía, no coman, es que me duele el estómago como ustedes no tienen idea, hijos. Ay, ay, ay. Bueno, y ellos comían con dolor de saber que su mamá no podía comer con ellos. Pasó el tiempo, llegó a ser famoso, pero él en su imaginación decía, cuando yo sea grande, cuando yo tenga dinerito, yo le voy a pagar un doctor y le voy a pagar para que mi mamá se cure de su enfermedad del estómago. Bueno, pues ya pasaron los años, efectivamente. Para que ustedes tengan una idea, esta mamá tenía como 9 hijos. Y entonces pasaron los años y ya ganó dinerito y a cumplir la promesa, porque las promesas se cumplen. Bueno, pues y le hizo hacer un examen a su mamá de la A a la Z. Y después el doctor le llamó y le dijo, pues su mamá está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Sí? No tiene nada. Pero mi mamá hace años no tiene nada. Es más, nunca ha tenido nada. Y entonces la mamá se vio obligada a confesarles por qué ella había dicho eso. Y resulta que ella decía eso. No es porque tuviera ningún dolor de estómago, sino porque no había suficiente comida para darles a todos. Y ella prefería privarse ella de comer con tal de alimentar a sus hijos. ¿Ustedes se imaginan? Si yo fuera ese hijo, ¿cómo me sentiría? Pensar y saber que mi madre, no una vez, muchas veces, tuvo que aguantarse dolores de estómago, de hambre, porque ese pedazo de pan que se lo podía comer ella me correspondiera a mí. Es que allí ya no hay dinero que pueda pagar eso, que se llama gratitud. Y así podríamos decir, porque una madre realmente uno puede desde diferentes puntos de vista reflexionar y tomar conciencia de ello. Nosotros como hijos. Pero yo quisiera que también de eso tomaran conciencia todas ustedes que son madres. Tienen una misión única. Fíjese usted, ¿en qué se diferencia una mujer de un varón? Una de esas diferencias esenciales y básicas, no es la única, pero sí una, y de las más grandes, es el ser madres. Un hombre, por más que quiera, no puede engendrar, crear un hijo 9 meses en la barriga, alimentarlo, darle de lactar. Eso no lo puede hacer, no está diseñado para eso. Para eso está una madre, una mujer.
Y ojalá ustedes, mujeres, revaloricen eso. Eso que ustedes no decidieron, porque el que decidió crear las mujeres es Dios. Y sean agradecidas. Y si alguna, como a algunas les pasa, es que yo me siento varón, yo soy un hombre en cuerpo de mujer. Bueno, pues yo te recomiendo, como psicólogo clínico que también soy, que vayas y no hagas lo que te dé la gana, no hagas lo que te gusta, porque hay muchas cosas que te gustan que se llaman trastornos emocionales. Así se llaman. Aunque a ti no te gusta que te digan eso, pero eso es lo que es. Que vayas a un buen psiquiatra y a un buen psicólogo. Digo bueno porque también los hay mediocres timoratos que por la vaguería de hacer una buena psicoterapia prefieren estirar la mano para ganar el dinero, escuchando simplemente a un paciente, lanzándole medicina y se acabó. Pues eso es lo que necesitan. Ayuda profesional para ser capaces de aceptar lo que son. Porque déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia. Cada célula tuya habla de lo que eres, o varón o mujer. No puede haber paz sin justicia. Y la justicia partiendo de aceptación de lo que eres. Eso es. Y de allí el siguiente paso, el perfeccionamiento de lo que estás llamado a ser, llamada a ser. ¿Qué? Expresión del poder y del amor de Dios. Y en eso, fíjense lo del Evangelio de hoy. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, poco más, esta ya es de mi cosecha. Ay, Felipe, tenías que ser. Tú otra vez. Bueno, esto ya es de Jesús, de aquí para allá es de Jesús. Felipe, tanto tiempo con ustedes. Y no les he dicho, esto significa que les he dicho un montón de veces. ¿Y acaso no les he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Me oyeron esos soberbios que, a ver, ¿y quién ha visto a Dios? ¿Quién? ¿Quién ha estado allá que haya venido para que nos hable de lo de allá? Pues yo te digo quién. Ahí está, Jesús. Y no lo cuenta el Padre Agila, solamente lo cuenta la historia. Lo cuenta la iglesia más de 2000 años. Lo cuenta gente que ni era cristiana. Pues ¿qué más pruebas quieres? Él. Y por eso él varias veces decía, si no amas, tú dices que amas a Dios a quien no ves. Y no eres capaz de, si no me aceptan a mí, acepten las obras, porque las obras de Jesucristo hablaban del poder de Dios, creador, que se hace criatura, diría San Agustín. Y eso es posible gracias a la generosidad de una mujer que se transformó en madre, que es la Virgen María, ejemplo y modelo de todas las mamás. Y que además, a lo largo de la historia, ella se ha ido apareciendo, como para mostrarnos a ti y a mí que no está muerta, que vive en diferentes formas, se ha ido apareciendo. En América, la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué le decía ella al indio Juan Diego? Expresión también del hombre sencillo. Y no estoy aquí, que soy tu madre. Pues queridas mamás, podríamos seguir una plática larga, sería mejor con una tacita de té. Para lubricar, para hidratar mi garganta, pero bueno, ya me vendrá después, mañana. Pero ustedes son expresión del amor maternal de Dios. No solo Dios es papá, diría Juan Pablo I, de un Dios que ama, que cuida, que protege. Y
Queridas mamás, ustedes que son expresión de ese amor ágape, que es ese amor del sacrificio por el bien de los demás, no dejen de hacer ese trabajo. ¿Saben por qué hay muchos hijos que caen en la delincuencia? Que caen en la corrupción. Porque detrás de eso están muchas mamás y también papás que dejaron de hacer lo que tuvieron que hacer. Corregir cuando hay que corregir. Ser firmes cuando hay que ser firmes. Apapachar cuando hay que apapachar. Enseñar cuando hay que enseñar. No solo lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Y yo quiero terminar esta homilía dándole gracias a Dios por todas ustedes, queridas mamás. Anoche lo grabé en un mensaje y hoy no puedo hacer menos que compartirlo. En nuestra parroquia, cada año, solemos entregar un detallito a las mamás, a algunas mamás. Solemos darle un regalito a la mamá que más años ha tenido. Y hemos tenido mamás de 97 años aquí, que ahora no están porque por recomendación de las autoridades, y no vengan, por favor, quédense en la casa. No es obligatorio venir al templo. Otro regalito le hemos dado a las mamás que más hijos han tenido. Esas mamás valientes. Y hemos tenido mamás, el año pasado recuerdo una de ellas, 17 hijos. Hay que ser de esas armas tomar. Y también les hemos dado regalito a las mamás más jóvenes. Y se las nota cuando son las más jóvenes, andan medio nerviosas ellas, ¿no? Que si pudieran limpiar el piso con alcohol, todo lo limpian, ¿no? Así es con el primero, creo yo. Ya con el 17º, ya lo dejan que agarre defensas nomás. No sé cuál le tocó a usted, no sé. Yo sí sé cuál es la que me tocó a mí, ¿no? La mía tuvo 14 hijos. 14 fuimos, ¿no? Vivimos 10. Y 4 están vivísimos ya. Y le doy gracias a Dios también por esa mamá que aún vive y nos acompaña. Y quiero invitarles a hacer un momentito de oración. Pero en esta oración quiero tener presente, como lo dije al iniciar esta misa, a unas mamás especiales, de hijos especiales. A esas mamás que han tenido hijos especiales, con alguna enfermedad, síndrome de Down y diferentes. Y yo sé que Dios solo le da mamás especiales a los hijos especiales. Pero también quiero tener en mi mente en este momento aquellas madres que físicamente ya no están, porque esta pandemia del coronavirus se las llevó. Pero la fe nos dice que se las llevó a una mejor vida. Y por eso quiero entender la tristeza humana, el sufrimiento humano, de que ustedes, queridos hijos e hijas, se hayan quedado con el regalo en sus manos, unas flores o una serenata o cualquier otro detallito o una comida. Los entiendo, las entiendo, y le pido a Dios que les conceda a ustedes la fortaleza para superar con fe que esta situación, que esta adversidad, que este momento, queridos hermanos, nos haga más fuertes, nos haga más firmes en nuestra fe, también nos haga más dóciles, porque ser firme no significa ser inflexible,
no ser dócil. No. Significa también ser sensibles. Señor, nos faltaría vida para agradecerte las muestras de cuánto nos amas. Solamente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica se ha superado el 1.000.000 de personas contagiadas de esta nueva pandemia. Y han muerto miles. Es como imaginarse todo un pueblo de más de 50.000 habitantes desaparecer. Pero han desaparecido en su cuerpo, pero no en su alma. Que eso nos lleve a prepararnos para que, como Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que tú y yo, querido hermano, hermana, miremos a Jesús. Si estás sufriendo, mira a Jesús, que también sufrió, y encuentra en Él la fuerza para seguir adelante. Que te sientes solo, sola, lo entiendo. Jesús también se sintió así, ¿sabes? En el huerto de los olivos. Ni sus discípulos pudieron acompañarlo en la oración. Que te sientes alegre, que te sientes feliz. También Jesús se sintió así. Al visitar la casa de sus amigos, María, Marta, Lázaro. Pero al mismo tiempo, como compartió alegrías con ellos, también se sintió triste, porque su amigo Lázaro había muerto. Si tú eres de aquellos hermanos, hermanas, que se ha muerto un amigo tuyo, una amiga tuya, también te entiendo. Pero también quiero decirte que Jesús no te ha dejado solo, sola, que Él está contigo. Que algunos de nosotros hemos podido venir aquí al templo. Esto nos muestra que la iglesia no está cerrada. La iglesia está más viva que antes. El que está cerrado ha sido el templo. Y que el templo esté cerrado realmente no es lo más importante. Sería terrible que tú le cerraras el corazón tuyo a Jesús. Eso sí sería terrible, por lo que te perderías. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? ¿Qué sería de mí? Por eso, Señor Jesús, hoy te damos gracias, porque tu venida al mundo nos trajo una mamá admirable, extraordinaria, una mamá que hace que nos sentamos amados, apapachados y protegidos por ella. Mucho más nosotros, los de esta parroquia. El próximo miércoles estaremos celebrando nuestra fiesta patronal, cobijados y protegidos por ella, por su manto. Madre Santísima de Fátima, ¿qué podemos decirte si tú ya lo sabes? ¿Qué necesitamos? Ayúdanos a conseguir del Padre misericordia y que ya termine, que cese esta pandemia. Que podamos regresar a nuestra vida cotidiana mejor que lo que éramos antes. Que si antes fuimos indiferentes, hoy seamos solidarios. Que si antes fuimos arrogantes, hoy seamos humildes. Que si antes éramos egoístas, hoy seamos generosos. Ayúdanos, Madre, como lo fuiste tú. Padre Santo,
Mira con misericordia a cada hermano o hermana que está unido en esta celebración a través de esta transmisión vía internet. Concédele, Señor, la paz y la serenidad. Que todo el honor y la gloria sean para ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.